Hola, ¿cómo están, mujeres y su palabra? Qué gusto poder saludarlas en esta hora. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de Números. Hoy continuamos con el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a prestar mucha atención porque son capítulos realmente con un aprendizaje, con una enseñanza gloriosa para nuestra vida, para la actualidad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este momento. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada una de las mujeres que una vez más, Señor, se levantan a leer tu palabra, que no han desfallecido, sino que siguen perseverando, Señor, que siguen anhelando, que tienen hambre y sed por tu palabra, por tu presencia, por conocerte más a través de ella. Nos despojamos de toda carga, de todo peso, de toda distracción que quiera venir a nuestra vida para impedirnos poder aprender, poder disponernos, Señor, a que tú nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 16 tiene como título La rebelión de Coré. Dice así: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que al Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye la leche y la miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacaros los ojos de entre hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación?
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él le habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea descendiente de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo a Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Amén. Bueno, vemos cómo, lleno de celos y orgullo, Coré, que era levita, reunió a 250 varones israelitas, quienes estaban de acuerdo en que el liderazgo de Moisés y Aarón debía terminar. Coré malinterpretó los roles de Moisés y Aarón, pensando que se habían exaltado a sí mismos,
Pero no era así, sino que Dios los había colocado en el liderazgo y el pueblo los seguía. Al reclamar que todos los israelitas eran igualmente santos de la misma manera y creer que los hombres eran quienes elegían sus roles en la adoración, Coré realmente él demostró que ignoraba la santidad de Dios. Moisés es impresionante cómo él, fiel a su carácter, lo que hace es humillarse ante el pueblo y ante Dios, postrándose sobre su rostro. Y en realidad Coré y el grupo, su séquito que venía en contra de ellos, no se rebelaban contra Moisés ni contra Aarón. Ellos se estaban rebelando contra Dios, porque no los había nombrado hombre, los había nombrado Dios. Y es que entre las divisiones de la tribu de Leví, los coatitas tenían el deber más prestigioso. Su responsabilidad era llevar y cuidar las cosas más santas del tabernáculo, después de que Aarón y sus hijos las hubieran cubierto con las coberturas especialmente preparadas. Vemos también cómo Datán, Abirán y On eran de la tribu de Rubén. En el arreglo de las tribus, la familia levita de Coat, los coatitas, fue colocada cerca de la tribu de Rubén. No era una sorpresa que la queja y el descontento de Coré se extendiera a estas tribus rubenitas. Coré tal vez dijo: yo también soy de la tribu de Leví y Aarón es mi primo porque él puede ser el sacerdote y yo no. Datán y Abirán tal vez dijeron: Rubén era el primogénito de Israel, así que nuestra tribu es la que debe liderar. ¿Por qué Moisés puede liderar y nosotros no? Todo esto puede haber sido los cuestionamientos de ellos. Basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros. ¡Qué expresión! Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Coré acusó, como les decía anteriormente, a Moisés de orgullo. Basta ya de vosotros, de amor al poder, de negarse a dejar que otros dirijan, porque todos ellos son santos. Es probable que Coré quisiera algo del poder y la posición que Dios le había asignado a Moisés. Y es muy significativo que esta acusación se hiciera públicamente frente a 250 príncipes de la congregación, varones de renombre. No eran cualquier persona, no, eran varones de renombre. Coré actuó ante una audiencia esperando atraer seguidores tras de sí. Fue un ataque inteligente, porque Coré actuaba como si representara al pueblo y luchara por sus intereses. Es más probable que Coré quisiera para sí algo de poder y la posición de Moisés, y esto es muy claro. Era como si Coré dijera: Moisés, tú no deberías ser el líder, deja que todos sean líderes. Dios puede hablarle a todos. Y significativamente Coré estaba proclamando la santidad del pueblo. Todos ellos son santos. Coré acusa a Moisés y Aarón de orgullo y egoísmo, cuando él era el que tenía orgullo y egoísmo. Y la verdad era que Moisés no se convirtió en el líder de Israel por ambición. Él no se lo pidió a Dios. Fue Dios el que lo escogió. Fue un llamado directo del cielo. Moisés tenía una posición de liderazgo clara, pero designada por Dios. Designada por Dios. Y es que la actitud adoptada por quienes organizan el movimiento era popular, era democrática en su expresión. Toda la congregación era un alegato a favor de la igualdad de los derechos, de la independencia. Pero no podemos nosotros vivir en independencia de Dios. Tenemos que depender de Él, de su voluntad.
250 líderes, 250 varones, 250 que siguieron la rebelión. Moisés se dirige a los hijos de Rubén, los segundos en orden de mando después de Coré, Datán y Abiram, que habían también cuestionado la integridad de Moisés, y esto hizo aflorar su enojo, ya que él nunca los había maltratado. Moisés nunca había buscado el mal para ellos. Datán y Abiram eran conspiradores con Coré también. No quisieron reunirse con Moisés ni responder a su desafío. En cambio, acusan a Moisés de querer matar al pueblo. Datán y Abiram mintieron sobre el pasado. Nos has hecho venir de una tierra que destila leche y miel. No es así. No venían de una tierra que fluyera leche y miel. Venían de Egipto. Venían de la esclavitud. Egipto era una tierra de leche y miel. Eso pensaban ellos. Su mentira sobre el pasado hacía quedar a Moisés como lo peor posible. Estos hombres dijeron que Moisés tenía un corazón malvado. Hablaron como si hubieran descubierto un complot secreto entre Moisés y Aarón de llevar a Israel al desierto para matarlos a todos. Y realmente vemos la insensatez de estos hombres. Moisés presentó su caso al Señor, pues sabía que aunque los hijos de Eliab tal vez se sintieron engañados, Dios conocía la verdad y juzgaría entre Coré, Moisés y Aarón. Qué poderoso esto, porque Moisés presenta su caso ante quien puede traer justicia. No estaba buscando la justicia del hombre, él estaba buscando la justicia de Dios. La justicia de Dios. Porque él sabía que no había hecho nada para merecer la acusación. Dejó la situación a Dios y eso es muy sabio. Moisés era un hombre con poder político, tenía soldados, tenía un ejército a su disposición. Él pudo arrestar, él pudo ejecutar a Coré, a Datán y a Abiram, él pudo ejecutar a todos sus seguidores, pero no lo hizo. ¿Tenía el poder naturalmente para hacerlo? Lo tenía, pero no lo hizo. Le dejó la justicia a Dios. Y esto es una gran enseñanza para nosotras. Muchas veces preferimos ir en nuestras propias fuerzas, preferimos ir en nuestra propia humanidad, en nuestra propia sabiduría, y no le dejamos la situación a Dios. Aunque tengamos la posición, aunque tengamos el poder, aunque tengamos la razón, no hagamos nada sin antes dejarle la situación a Dios, sin antes confiar en Dios para resolver. Y eso fue lo que hizo Moisés. Le dejó la situación a Dios, confió en que Dios estaba en control de esta rebelión. Moisés le deja su caso al Señor porque él sabía lo que el Señor podía hacer, lo que podía hacer. Moisés le dijo que llevaran incensarios delante de Jehová y él y Aarón harían lo mismo. Se presentó una ofrenda de incienso. Se presentó una ofrenda de incienso y el Señor decidiría cuál sería aceptable. Identificaría cuáles eran sus líderes y sacerdotes elegidos. Coré y sus seguidores inmediatamente obedecieron a Moisés y al Señor, pero en lugar de congregarse solo con sus seguidores, Coré convocó a toda la comunidad en contra de Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Debido al desvergonzado desafío, porque es así, fue un desafío de la autoridad de Dios y de su influencia para desviar a Israel y volverlo en contra de Moisés y Aarón. Fue así.
Vemos también cómo el Señor apareció en su gloria. Dios llega y se aparece con toda su gloria. Aunque Coré quiso reunir a todos los testigos para que vieran su éxito, del cual no dudaba, para que arremetieran contra Moisés y Aarón con furia, para que los destruyeran, Dios estaba en el asunto. Dios estaba con Moisés y Aarón. Vemos cómo el Señor se aparece en su gloria, listo para desplegar su venganza sobre todo Israel, sobre toda la comunidad, con excepción de sus fieles seguidores, Moisés y Aarón. Vemos cómo el Shekinah, la presencia de Dios, la nube de la gloria de Dios, se dirigió de una manera fuerte, de una manera directa, de una manera clara. Apartaos de entre esta congregación. Es como si Dios dijera: Moisés y Aarón, ¿podrían irse, por favor? Voy a destruir a todos estos rebeldes en un instante y no quiero que ustedes salgan lastimados. Dice, y los consumiré en un momento. Dios decidió hacer evidente su elección de inmediato, sin mucho aspaviento. Y a veces esto no es el caso cuando Dios trata con aquellos que se rebelan y dividen, pero fue la manera en que Dios obró en esta ocasión. Dice la palabra que ellos se postraron sobre sus rostros. Una vez más, el corazón intercesor de Moisés y Aarón sale a relucir, porque una vez más Moisés y Aarón se humillan ante Dios. Con amor le piden a Dios que perdone a toda la congregación. Y es que como muestra de su carácter y de amor por Israel, se humillaron delante de Dios, se postraron sobre sus rostros e imploraron el perdón para todo el pueblo. Su clamor al Dios de los espíritus de toda carne, o al Dios del aliento de toda carne, indicaba que Dios es el dador de la vida. Ellos se humillaron. Y aunque más de 250 líderes se opusieron a Moisés y Aarón, ellos entendían correctamente que esto era obra de un solo hombre, Coré. Coré era el centro de todo esto. El Señor, en su paciencia, que es impresionante, y hasta el día de hoy Él es así, en su paciencia, en su gracia y en su perdón, vuelve su atención hacia los líderes del grupo rebelde. Moisés y los ancianos advirtieron a los israelitas que no tocaran nada de Coré, de Datán o de Abiram, por temor a que ellos también se contaminaran. Coré y sus seguidores habían ofrecido un fuego extraño ante Dios, como lo habían hecho Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, a quienes el Señor destruyó por esta ofensa. Mientras los israelitas se alejaban de las tiendas de los rebeldes, las familias de Datán y Abiram se pararon fuera de sus tiendas. Cuando los israelitas se apartaron, el Señor estuvo listo para emitir su juicio. Moisés explica lo que pasaría, seguro de que Dios recibiría la gloria y el temor que merecía. Si a los pecadores les sucedía algo natural, la sentencia era de Moisés. Pero si ocurría algo totalmente nuevo e inesperado, el pueblo sabría que era obra del Señor y que estos hombres habían actuado injustamente. Vemos cómo Dios iba a hacer algo sobrenatural. Dios le dio a Moisés una visión sobrenatural para que supiera que algún juicio especial, algo nuevo iba a sobrevenir sobre Coré, Datán y Abiram. La tierra se los tragaría como prueba de que estos hombres irritaron a Jehová. Moisés explica
lo que iba a pasar. Y cuando la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes, todo Israel supo que el juicio provenía de Dios, y esto sirvió de recordatorio de su santidad y de su omnipotencia. Definitivamente se desplegó una escena aterradora. Los desobedientes descendieron junto con sus casas al Seol, y los israelitas corrían por temor a que la tierra también los tragara a ellos. El Señor además castigó a los seguidores de Coré, los cuales no estaban autorizados a ofrecer incienso, y los consumió con fuego. El Señor le hace una petición a Eleazar, pero antes que nada podemos ver lo incómodo que familias completas fueron destruidas también, pero nos muestra claramente que las familias de las personas rebeldes que fueron contenciosas también sufren las consecuencias. Lo que nosotros hagamos afecta a nuestra familia. Lo que nosotras hagamos afecta a nuestra generación. ¿Qué vamos a heredar? ¿Maldición o bendición? Dice que descendieron vivos al Seol. Y este era el concepto hebreo del mundo de los muertos, bajo la superficie de la tierra, donde los muertos eran enterrados. Estos no fueron enterrados, descendieron vivos. No hubo necesidad de hacer tumbas. Dios cavó sus tumbas y los envió directamente al mundo de los muertos. Dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. Dios estableció juicio para los que andaban en acuerdo con Coré y sus colaboradores cercanos. Estos 250 hombres fueron destruidos porque su adoración no fue recibida. Por fuego pecaron y por fuego padecieron. Vemos cómo el Señor le da una orden a Eleazar que quitara los incensarios del fuego y que hicieran planchas para cubrir el altar, lo cual les recordaría a los israelitas que Dios elige a sus ungidos y designa a quien Él selecciona para su servicio. La rebelión contra los elegidos de Dios acarrea castigo. Los incensarios se martillaron y se usaron para cubrir el altar principal del sacrificio. Fueron santificados y fueron preservados porque aunque Coré y sus seguidores adoraron incorrectamente, adoraron al Dios correcto. El fuego de los 250 líderes no era santo y debía ser esparcido lejos. Era un fuego extraño, no acepto delante de Dios. Debemos de tener cuidado de no hacer alianzas con líderes impíos, con líderes, con personas aspirantes a líderes, sin importar cómo llegan a ese puesto. Debemos de tener cuidado de no imitar definitivamente los errores de Coré y sus séquito. A menudo, no siempre, el enfoque apropiado es proteger la propia seguridad y dejar que Dios se encargue del liderazgo arrogante, de liderazgos abusivos, como David hizo más tarde con Saúl. Todo en manos de Dios siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Vemos cómo la escena que tuvo lugar al día siguiente a mí me impresiona. Porque este pueblo, en lugar de volver sus corazones hacia el Señor después de todo lo que habían vivido, es que no era algo natural, algo normal lo que sucedió. Pero en lugar de volver sus corazones al Señor, someterse al liderazgo de Moisés y Aarón, que era un liderazgo que al Señor le agradaba, el pueblo los culpó por la muerte de Coré y sus seguidores. Ellos les estaban adjudicando a Moisés el fallo decisivo e increíble que evidentemente había venido de parte del Señor. Mientras los israelitas trataban de minimizar al Señor y su poder, la gloria de Dios volvió a aparecer sobre el tabernáculo de reunión. Su ira era evidente.
Por segunda vez en 2 días estaba a punto de destruir a todo el pueblo israelita. El Señor le reveló a Moisés que había iniciado la mortandad entre los israelitas. Para detenerla, Aarón fue enviado con su incensario y fuego del altar. Hizo expiación por el pueblo y cesó la mortandad. Las acciones de Aarón eran un ejemplo de lo que implica el rol del sumo sacerdote. Ahora Cristo, nuestro supremo sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre. Vamos a continuar leyendo el capítulo 17, que tiene como título La vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia y de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viere el tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Después de mucha queja y de mucha pelea sobre quiénes eran los verdaderos líderes de Israel, el Señor estaba dispuesto. Él tenía realmente toda la disposición de resolver el asunto, de resolver la situación de los israelitas. El Señor quería que ya todo quedara claro. En primer lugar, debían reunirse las varas de las 12 tribus, incluida la tribu de Leví, y el nombre del líder de cada casa tenía que estar escrito sobre la vara que representaba su tribu. Vemos cómo todos los príncipes de ellos se refieren a quienes ocuparon las posiciones creadas. Aarón aparece como el líder de los levitas, y el número de las varas llegaría a 13 cuando fuese añadida la vara de Aarón. Vemos cómo el nombre de Aarón debía colocarse sobre la vara levítica. Moisés entonces tomó las varas y no solo las ubicó en el tabernáculo de reunión, sino que también en el lugar santísimo delante del testimonio. Que era delante del testimonio, delante del arca del pacto, el asiento de la gloria de Dios. Vemos cómo el testimonio se refiere al arca donde descansaba la presencia de Jehová, en el lugar santísimo.
Y es que el tabernáculo del testimonio usualmente recibía el nombre de tabernáculo de reunión. En cambio, destaca la presencia del arca del testimonio dentro del tabernáculo de reunión, debido a que era ahí, en el arca, donde debían ser colocadas las varas. Vemos cómo el elegido del Señor se haría evidente, porque la vara de su tribu florecería, y de esta manera el Señor pondría fin a la cuestión del liderazgo entre los israelitas. Moisés obedeció y no hubo sorpresas a la mañana siguiente, cuando vieron que la vara de la tribu de Leví, con el nombre de Aarón, había sido elegida, había reverdecido. Sin embargo, sí fue sorprendente que también había echado flores y producido almendros. Se había completado el ciclo del almendro. La vara de Aarón había superado todos los requerimientos de la prueba, y esto representa la definitiva confirmación de su autoridad. El Señor demostró con creces a quién había elegido para guiar a su pueblo. No solo los líderes de cada tribu vieron lo que había ocurrido de la noche a la mañana, sino que también todo Israel pudo observar lo que había pasado. No cabía disputa, la vara de Aarón había reverdecido, había florecido y había echado fruto. Y es que después de todo lo que habían visto los israelitas, de haber presenciado milagros tan espectaculares, de ver cómo a los egipcios se les castigaron con plagas, después de experimentar la presencia real de Dios, este grupo, este pueblo seguía quejándose y rebelándose. Y nos preguntamos muchas veces cómo pudieron estar tan ciegos e ignorantes. Y sin embargo, nosotras a diario muchas veces repetimos los mismos patrones. Tenemos siglos de evidencia, la Biblia en muchas traducciones, y los resultados realmente convincentes de los estudios arqueológicos e históricos, pero las personas continúan desobedeciendo a Dios. Las mujeres seguimos desobedeciendo a Dios, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, al igual que los israelitas. Yo creo que es tiempo de que prestemos más atención a nuestra condición, que presentemos más atención. Prestar atención a todas estas señales de la presencia de Dios que nos han sido dadas. ¿Ha contestado Dios sus oraciones? ¿La ha protegido? ¿Usted conoce personas que han experimentado una bendición especial, una sanidad, un milagro? Prestemos atención y meditemos en lo que Dios ha hecho. Y es ahí donde nos damos cuenta que nuestro corazón rebelde es inconcebible. Dios da indicaciones sobre lo que se debe hacer con la vara de Aarón. Y era que debía ser guardada delante del arca como señal para cualquiera que se rebelara y buscara usurpar el liderazgo de Aarón. Como puede apreciarse en el capítulo 16, el castigo por toda rebelión es la muerte. Es la muerte. Vemos cómo la vara de Aarón floreció, cómo Dios impacta al pueblo. Y es que cuando Dios escoge, no olvidemos que Dios también te escogió a ti y me escogió a mí. Cuando Dios nos escoge, Él manifiesta su gloria. Las varas representan la vida, representan al escogido, representan asignación. Y Dios fue en quien hizo lo imposible posible, hacer que la vara no solo floreciera, sino que la hiciera dar fruto maduro de la noche a la mañana. Amadas mujeres, descansemos en Dios, confiemos en aquel que nos ha llamado, porque Él nos va a hacer florecer y nos va a hacer fructificar. No te defiendas, tienes el mejor abogado.
Dios, Jesús, va a testificar por ti. La noche pasará y al día siguiente tu vara florecerá, porque solo Dios hace lo imposible posible. Él es el que está peleando por nosotras. Dios va a hacer que la vara reverdezca una vez más. Vamos con nuestro último capítulo, el capítulo 18. Que tiene como título sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos. Y vosotros se juntarán pues contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario. La ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda la ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario las comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, y todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová. Para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de Israel, de ellos, los cuales traerán a Jehová y serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová. Así de hombres como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son la sangre de ellos, rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y
poseerán la heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda de Jehová, y de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de era y como producto de lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llamaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Bueno, una vez más, resuelto el asunto del liderazgo del sacerdocio, el Señor le habla directamente a Aarón en lugar de a Moisés sobre las funciones del sacerdocio. A Aarón y a sus hijos no solo se les dio la pesada responsabilidad de ofrecer los sacrificios para expiar los pecados del pueblo, sino que ahora también se les agregaba la carga del pecado del santuario y del sacerdocio. Como la línea arónica llevaba la peor parte del peso de la responsabilidad, el Señor puso a los levitas para que sirvieran junto a ellos. Los levitas, que eran los hermanos de la tribu de Aarón, a pesar de que eran sus familiares, asistirían en un rol subordinado a él y a sus hijos. Debían guardar el tabernáculo y realizar tareas para ellos. Solo se les prohibió una cosa: no debían acercarse a los utensilios santos ni al altar. Si lo hacían, no solo morirían ellos, sino también Aarón y sus hijos. Así que mientras que los levitas fueron ofrecidos como regalo al sacerdocio, los sacerdocios serían básicamente los responsables del santuario o del lugar santísimo. Y es que estos pasajes tienen mucho que decirnos a quienes sirven como líderes. Bueno, su responsabilidad es preparar a personas carentes de santidad para Dios perfectamente santo. Una mujer que lidera un ministerio entre mujeres tendrá otras mujeres que Dios señalará para que la acompañen en el servicio, pero ella debe recordar que está llamada a ser una guardiana de las cosas más sagradas. También su comunión con el Señor, acompañada de una vida de integridad suprema, le va a dar la guía espiritual que necesita para liderar a las demás. Yo no sé si usted tiene el llamado a liderar a otras, pero debe tener claro que al igual que Aarón, es una gran responsabilidad. Y este pacto entre el Señor y sus sacerdotes sería un pacto de sal. ¿Qué quiere decir esto? Un pacto eterno. Y esta terminología se repite en otros lugares. La sal siempre se agregaba a las ofrendas de granos, como lo leíamos en Levítico capítulo 2, y lo vamos a leer también en Crónicas, en Segunda de Crónicas capítulo 13. La sal es un conservante y cuando se le combina con la palabra perpetuo, está evocando a la verdad de que Dios honrará y conservará su pacto con su pueblo. Aunque los sacerdotes no iban a tener territorio en la tierra prometida, podían estar contentos o satisfechos de saber que su parte y heredad era del Señor. También vemos cómo en este capítulo se trata el asunto de los diezmos, que también podría considerarse un salario para los levitas.
Gracias, amadas mujeres, por mantenerse conectadas a estos tiempos. Gracias por perseverar en la lectura de la palabra, porque yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias en cada una de nosotras. Dejemos que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos diga su voluntad a través de la palabra profética más certera, la palabra de Dios, la Biblia. Las bendigo y espero tengan un día glorioso.